Hablar un poco de minería, Sí. Sergio, federalismo minero y el dilema, porque así nos lo acercó el productor en función del trabajo previo que se hace, porque es un dilema el federalismo minero. Y Sí. ya vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la minería binacional y... Bien, bien. Sí. Sí, porque fíjate que el tema de la minería que no es nuevo, que generalmente a nosotros nos lleva a la vida y apenas está transitando uno de los procesos, porque en realidad es tan compleja esta área, el proceso de extracción, y fíjate que inclusive recién hasta en las declaraciones que veíamos, si uno advierte y uno se pone agudo, va a reparar rápidamente en que cuando se habla de minería, se habla de dos grandes dimensiones. Se habla de dos grandes dimensiones. Una es la dimensión económica, la dimensión presupuestaria y demás. Esta es una. Y el otro carril transita por lo técnico-jurídico. Fíjate, siempre se habla de eso. La inmediatez de resolver la cuestión de, por ejemplo, en este caso, los proveedores. Es decir, siempre es una cuestión de ganancia. Es decir, es, si querés, mediano o cortoplacista la mirada en ese sentido, ¿sí? Por supuesto, cada postura de esta gente es muy válida y demás, pero cuando vos adviertes y reparas, quedamos acá. Me parece muy saludable, creo yo, y te comparto esto, a ver qué piensas. Ampliar la mirada y verla desde una mirada más macro. ¿Por qué? Y no detenernos solamente en esta cuestión técnico-jurídica y económica, ¿sí? Porque en realidad cuando uno amplía el foco, si uno ve que hay cuestiones técnico-jurídicas, jurídicas, y cuestiones económicas, de presupuesto y demás, lo que hay acá, hay una puja de intereses. Esta charla de recién y demás, lo que hay en evidencia es una puja de intereses. Y si hay intereses, hay poder. ¿Y el poder quién lo dirime? La política. ¿Sí? Entonces creo que la charla macro es una charla política. Y de cómo vas a elaborar... Discutir minería es discutir política. Tal cual. Es discutir poder. Exactamente. Discutir minería es discutir política. ¿Sí? Es discutir poder. Es discutir posicionamientos. Por eso, y vos lo formulabas y lo planteabas en la introducción, cómo se hace a nivel nacional sin formular un plan de desarrollo minero, estratégico, sostenido en el tiempo y proyectado en el tiempo, que estas no sean cuestiones inmediatas que duren lo que de forma efímera puede llegar a durar un gobierno, sino cómo haces para sostener esto en el tiempo. Es decir, yo vengo a plantear esto, vengo a plantearte, es decir, reflexionemos al respecto porque en realidad... Son políticas de Estado. Viene por ahí, claramente, mi amigo, viene por política de Estado. Son proyectos a 20, 30 años, 40 Por eso te años. digo que en el lapso de una vida, de una persona normal, 30 años para un proyecto minero no es nada, pero en una vida es mucho. Sí. En la vida de una persona, 30 años es muchísimo tiempo. Entonces, por eso, entender que transitamos procesos en los cuales importa muchísimo, los reparabas, Gustavo. ¿Cómo vas a formular una política pública que es la política internacional? Porque la política internacional es una política pública, una política exterior seria, sostenida, lúcida, sólida en el tiempo, de manera que traiga beneficios precisamente a nuestros conciudadanos, ¿sí? Esto es muy importante. Y acá, por eso digo, la formulación de una política exterior clara, importa la diplomacia, importa la negociación, importa tener una agenda que sea adaptable al tiempo epocal que transita y que corre. Porque está este famoso tratado, que todos sabemos, el Tratado de Integración y Complementación Minera, que se celebra... de los 90. Exactamente, 95, 97, de 1997, que es muy sui generis, es único en su especie, es muy particular, es pionero, ¿sí? Porque acuerda entre dos naciones, Chile y Argentina. En el tema de Pascualama, ¿no? Exactamente, de ahí se desangra... Bueno, porque es un enclave natural que... donde pasa con algunos proyectos como Vicuña, que tiene parte en Chile, menor parte, y el resto en Argentina ahora. Entonces, porque son proyectos binacionales, son pioneros en ese sentido. Sudamérica, en este caso nosotros, América del Sur, Argentina y Chile, marcan una tendencia y marcan un caso testigo muy, muy particular con esta, porque también
Al ser testigo le conlleva una responsabilidad enorme. ¿Cómo vas a desarrollar esto? Pero, Gustavo, reparo en este acuerdo, reparo en este tratado que falla en 1997, como bien lo señalas, y que hoy día se debe adaptar a la agenda ambiental, ecológica y sustentable del mediados, ya casi está el 2026, ya está enfrente. Cuarto ¿sí? siglo, ya hemos transitado cuarto ya tenemos siglo, un cuarto de 21. siglo, es casi 30 años de esto. Es decir, ¿cómo haces para adaptar a las necesidades sustentables de hoy día? Yo entiendo, y fíjate, todas las intervenciones de distintos especialistas de distintos ámbitos y demás, es recurrente tema. Es cuánto nos queda y la adaptación legislativa. ¿Cuánto nos queda y la adaptación jurídica? ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? Me refiero en dinero. Sí, claro. ¿sí? Bueno, es que los recursos son de las provincias. Claro. Son de Artículo las 124. provincias. Todos los sanjuaninos somos dueños de esa riqueza. Se hace una concesión. Las empresas que vienen a explorar y a explotar no son las dueñas del lugar que ocupan. Bien. Entonces, lo de en ese la caso, soberanía, claro. Claro, lo escuchábamos más temprano al titular de la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros decir precisamente, nosotros tenemos como provincia la posibilidad de reclamar que los puestos, que los servicios, que las prestaciones sean locales. Sí, más o menos es el artículo 124 de la Constitución Nacional, en donde dice que los recursos naturales son competencia originaria de las provincias, y esa palabra es muy importante. Y por lo tanto también le corresponde. Acá hay una puja de intereses, y aquí la montaña, decir, que no es solo un bien material, como lo ven las corporaciones, ¿sí? Para nosotros significa mucho más. Es decir, desde las comunidades locales hasta la provincia, el Estado provincial y el Estado nacional. Para las comunidades locales tiene otra significancia, ¿sí? La montaña como tal, es decir, tiene otra simbología, nuestro terruño, nuestro territorio como tal. Y no es una romantización ni mucho menos, no, sino es entender esto y verlo con claridad, sin que pierdan su autonomía. En lo que reparabas, las provincias, cómo interviene el Estado Nacional en beneficio de las mismas. Porque esta lógica, la lógica de fondo es una lógica, fíjate que se replica la del siglo XIX, Gustavo, es una lógica extractiva. ¿Sí? Extrae materia prima y el valor agregado ¿a dónde se imprime el trabajo? No es precisamente acá, es llevárselo. Claro. Es llevárselo. Entonces, por eso insisto y reitero esto. ¿Cómo hace una política de Estado a nivel nacional, formulando una política pública, una política internacional, que establezca un plan de desarrollo, concretamente? Con valor agregado a esos recursos. Con valor agregado en los recursos, es decir, porque se replica la lógica del orden conservador del siglo XIX. Si exportamos cueros, traemos zapatos, exportamos lana, traemos ponchos, bufandas. Es decir, se fabrica en otro lado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es a largo plazo, es decir, esto se debe, por eso ese largo plazo me parece que es lo que genera estos reclamos de los prestadores, gente que se ha preparado. Estamos hablando tanto de esta San Juan cuprífero y ese despegue enorme que va a significar, que ha generado mucha ansiedad. Eso es lo que los decía el presidente de la Cámara Minera la semana pasada, ¿no? Claro, hay miedo, es ansiedad, es desesperación de que ya quieren tener bueno, que ya están las autopistas preparadas. Y ganancias, como vos decís. Claro. Y esto recién está empezando. Porque si vos replicas el modelo del 19, me refiero del siglo XIX, y sin la formulación, insisto con esto, de un plan de desarrollo sustentable a estos tiempos, estratégico, y laxo y mirada con lo que va a suceder de acá a 30 años, es decir, los cambios sociales, los procesos sociales cada vez son más profundos y más acelerados. Entonces las demandas de la generación que viene detrás nuestro, ¿cuáles van a ser al respecto? Porque quienes firmaron aquello en el 97, ¿tenían presente este contexto epocal de este momento? No, entonces claramente, ante la ausencia de esto, lo que va a prevalecer, por eso reitero, con lo del siglo XIX, va a ser un modelo extractivista con una hegemonía y va a ser un colonialismo económico, ¿sí? En donde las corporaciones hagan prevalecer con su peso absoluto y jugando con una precariedad nuestra, que es la precariedad, si querés, desde lo social, de lo más delicado que tenemos, que es el trabajo. ¿Sí? Cuando se meten con la olla de la gente, ya hablamos en otros términos, subimos el tono, hablamos en otros carriles y demás. Por eso también, mirá, me llevas a pensar otra cosa. Lo importante de la acción colectiva. ¿Sí? Lo importante de acá
de las asociaciones sindicales, de las cooperativas, de la importancia de la comunidad local, y lo decías en tu introducción. Hay una discusión de esto de la soberanía nacional y esto de a quién importa. La montaña, para seguir con un ejemplo claro, concreto, visual, bueno, para la comunidad local tiene una significancia. Para la comunidad provincial, para el Estado provincial tiene otra impronta y otra significancia. Y para el Estado nacional importa e involucra soberanía. Importa soberanía, es decir, lo tiene que ver en términos pragmáticos y concretos, y prácticos, decir, hasta qué punto no se alteres y entregues y cedas soberanía como tal. Bueno, está muy claro, muchas gracias. Sí, ha sido reflexión, nada más. Hemos discutido y hablado de reflexiones. Sí, pero viene muy bien cuando estamos arrancando con este encuentro internacional de Argentina Cobre en la provincia de San Juan, organizado por Panorama Minero.